Venezuela dejó de sembrar café aunque era un país que tenía todo para producirlo. Durante décadas, el café fue pilar de la economía venezolana, no solo como un producto de exportación, sino como un estilo de vida para cientos de familias. En la cordillera de la costa, un área de los Andes que se extiende por el Caribe, se cultivaban más de 400.000 hectáreas de café de sombra, un sistema agrícola que crece bajo árboles nativos, cuida el bosque, favorece la conservación de la biodiversidad y el hábitat de cientos de aves. Era un sistema sostenido por familias que llevaban más de 60 años sembrando café generación tras generación. Pero a pesar de su importancia, el café nunca superó al petróleo y con la crisis de los 80, el petróleo pasó a ser el centro, lo que significó que la agricultura quedara relegada y que cientos de caficultores dejaran de sembrar. Cuando la siembra de café se abandonó, el bosque quedó expuesto poniendo en riesgo las aves, pues no solo se perdió un cultivo, sino que se rompió una relación histórica entre la gente y su territorio. Pero ese vacío que dejó el abandono del café fue el punto de partida para implementar un programa llamado Aves y Café, liderado por Provita ONG, una organización que se dedica a combatir la pérdida de biodiversidad en Venezuela a través de soluciones socioambientales innovadoras. Venezuela fue un país de los principales exportadores de café suave en el mundo y cacao, que son, digamos, dos rubros agrícolas bien importantes en el mercado mundial. Venezuela contaba con alrededor de 400.000 hectáreas de café. Todo este café era principalmente cultivado en zonas altas, cercanas a los parques nacionales. Eh, a raíz de la crisis del café en los años 80 y la caída de los precios, Venezuela aprovecha el posicionamiento del petróleo para dejar de ser un país agrícola y rural y dedicarse a la industria petrolera. Y obviamente eso sobrepasó por muchos en cuanto a ingresos y también estilo de vida de las personas, dejó de un lado la caficultura, pero el café siempre ha estado en Venezuela. Siempre ha sido un cultivo importante, digamos, desde el punto de vista de la superficie que ha sido trabajada, te estoy hablando de más de 400.000 hectáreas. Eh, Además está asociado a las principales cuencas hidrográficas del país, es decir, el café se cultiva en zonas altas y la forma como tradicionalmente se cultiva el café en Venezuela es a través de haciendas pequeñas, manejadas de forma familiar y casi siempre ha estado asociado a la sombra, es decir, es un cultivo de sistemas agroforestales. De allí viene la importancia del café como una herramienta para la conservación. Desde el 2017 empezamos a trabajar en Provita desde el diseño de medios de vida sostenibles a partir de la agricultura del café, enfocados en producción orgánica de café, algo que la verdad no se hacía en Venezuela en ningún rubro. La propuesta nuestra va más asociada a generar medios de vida sostenibles, pero también a la sostenibilidad de ese ambiente. No solamente a producir ingresos y a ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida, sino hacer esto preservando los recursos naturales. Entonces diseñamos una propuesta en 2017, gracias al apoyo del Smithsonian y a fondos de conservación de diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, para promover agricultura orgánica del café con el enfoque en que además ese café tuviese muy buena calidad, o sea, apuntando a cafés de especialidad. Cuando Provita llegó al territorio, el problema ya estaba instalado. Las fincas cafetaleras estaban abandonadas, muchas familias habían dejado de sembrar y esa tradición agrícola que había perdurado por años prácticamente ya no existía. Para las familias, el café ya no era una opción viable, no solo por la crisis económica, sino por los altos costos en un mercado que además había dejado por fuera a los pequeños productores. Volver a sembrar no era una decisión sencilla, implicaba recuperar la confianza, reconstruir el vínculo entre las comunidades y su territorio y demostrar una vez más que el café podía ser una forma digna de vivir y una herramienta de conservación. Básicamente estábamos inmersos en comunidades cafetaleras en las que ya el café no era un cultivo importante. Entonces estaban las haciendas de café abandonadas, en su mayoría, solo se cosechaba el café para autoconsumo y la mayoría de las personas se dedicaban en una pequeña porción de las parcelas a cultivar hortalizas. Entonces, el contexto socioeconómico
era las mismas familias que habían sido caficultoras por más de 60, 80 años, estaban dedicadas ahora a la horticultura y revertir esa, ese cambio que habían hecho ellos a finales de los 80, principios de los 90, o sea, alrededor de 30 años más o menos, de adaptarse a una nueva agricultura, significó un choque o una barrera interesante. Sin embargo, la resistencia estaba sobre lo que eran los precios del café y el mercado del café, más no sobre la actividad de la caficultura como tal. De hecho, para este proyecto nosotros desarrollamos el equipo multidisciplinario del proyecto, incluía sociólogos, antropólogos, biólogos, agrónomos, y desarrollamos algunos instrumentos para verificar cuáles eran las motivaciones, esas barreras que la gente consideraba, y básicamente era el tema del mercado del café. Pero existía y también logramos recoger una añoranza y un sentido de pertenencia hacia la caficultura, que fue una herramienta muy útil para el establecimiento del proyecto, porque estábamos dándoles la posibilidad de reencontrarse con algo que para ellos había sido muy bueno en el pasado. O sea, toda su riqueza o sus bienes, las familias que habían consolidado, giraban en torno a la caficultura. Y para nosotros fue un proyecto muy bonito, o es un proyecto muy bonito, porque aún seguimos ejecutando fases del proyecto. Desde Provita, nuestra visión es generar medios de vida sostenible para conservar la naturaleza. Y es exactamente lo que hacemos con este proyecto. Cuando Provita llegó al territorio, gran parte del bosque ya había sido intervenido. Las áreas que antes estaban cubiertas por café de sombra habían sido desmontadas o reemplazadas por otros cultivos. Pero reforestar no era solo plantar árboles, era reconstruir un ecosistema que había sido degradado por décadas y del que dependían cientos de especies, entre ellas las aves. En el staff de Provita hay profesionales de diferentes áreas. Hicimos análisis de imágenes satelitales para entender cómo había sido el proceso de deforestación. Y una de las cosas más interesantes es que durante los últimos 3 décadas hubo un proceso de deforestación bastante fuerte, siendo su pico en el año 2001, entre el año 2001 y el 2010, en el que la deforestación alcanzó niveles del 20% en la zona de trabajo. Hoy en día, gracias a la presencia de Provita, del Instituto Cardenalito y de este proyecto, hay lugares donde la deforestación es casi indetectable a través del análisis de imágenes satelitales. Y por el contrario, hemos establecido un programa de reforestación que ha sido muy exitoso porque sucede que la reforestación la hacen los mismos agricultores en sus predios y ellos se encargan de la custodia de los árboles. Entonces hay un gran porcentaje de éxito en la conservación de esos árboles que han sido plantados. Estamos hablando de más del 90% de sobrevivencia de los árboles, y eso significa mayor conectividad entre lo que son las áreas agrícolas y los fragmentos o reductos de bosque prístinos o naturales que existen en la zona. Este proyecto se ejecuta en un área de megabiodiversidad importantísima en Venezuela, que es la Cordillera de la Costa. Es como una de las últimas secciones de la Cordillera de los Andes que se elevó frente al Mar Caribe. Y aquí se alberga cerca de 2 tercios de la población de aves de Venezuela. Venezuela es el quinto país con mayor biodiversidad de aves en el mundo. Siempre empezamos nuestras conversaciones diciendo que Venezuela solo tiene el 1% del territorio del planeta, pero alberga el 10% de la biodiversidad del planeta. O sea, la responsabilidad nuestra con relación a la conservación es altísima. No solamente eso, sino que tenemos una de las cuencas hidrográficas más importantes del planeta, como lo es la del Orinoco, y muchos de los ríos tributan hacia el Orinoco. Entonces, eh, desde el punto de vista estratégico y de geopolítica, la conservación es un elemento medular para un país como Venezuela, como lo es para Colombia, Ecuador y quizás Bolivia, los países andinos, ¿no?
Con el tiempo Provita entendió que el trabajo de conservación tenía más posibilidades de éxito si la comunidad participaba activamente y si se trabajaba por proteger especies clave para el territorio que sirven como indicadores del ecosistema. Aprendido nosotros con este proyecto que la conservación de mano de las personas, de la gente, del pueblo, de las comunidades, tiene muchas más probabilidades de éxito cuando se combina con políticas gubernamentales, o sea, cuando se fomenta la preservación de especies claves que son, digamos, indicadores del estado de ese ecosistema. Cuando hablamos con las personas y entienden la funcionalidad de ese ecosistema que se está conservando. Por ejemplo, los servicios ecosistémicos que brindan estos bosques al captar agua, a secuestrar carbono y al generar insumos que son útiles para incluso la propia sobrevivencia de las personas, como el hecho de mitigar riesgos de plagas y enfermedades. Entonces, al generar agricultura mega biodiversa, que es un poco lo que nosotros promovemos, sí, el café es un cultivo, digamos, estructural, porque es un rubro con un alto valor de comercio, pero la ventaja que él tiene sobre otros cultivos, por ejemplo, es que se puede combinar con otras especies de aprovechamiento local que sirven para el autosustento de la familia y eso le ha dado muchísimo valor. Los estragos de la crisis económica se convirtieron en una oportunidad para este programa, pues los altos costos en los insumos obligaron a los agricultores a buscar alternativas más sostenibles, aprendiendo a producir sin químicos ni pesticidas y demostrando que se podía cultivar y conservar al mismo tiempo. Gracias a este enfoque lograron obtener certificaciones de alta calidad para el café y de hábitat amigable con las aves, lo que les permitió comercializar su producción y reforzar el cuidado del bosque y de la biodiversidad local. Crisis económica, social que se vivió, fue una oportunidad para buscar alternativas diferentes, por ejemplo, al uso de insumos convencionales, pesticidas, abonos químicos, etcétera. ¿Por qué? Porque el costo de eso significaba una gran limitación para las personas que no tenían cómo adquirirlos. Entonces estuvieron dispuestos a escuchar y aprender con el programa de formación del proyecto Aves y Café cómo hacer sus propios abonos, cómo mejorar el manejo de sus plagas y enfermedades, cómo incrementar la productividad de sus cultivos, viéndolo como una opción que antes no contemplaban, porque antes simplemente iban a la agrotienda y accedían, bien sea por créditos o por motus propios, el, el, el insumo que requerían. Entonces esto le abrió a ellos una ventana de manejo que no conocían, algo que no se había fomentado. Sí hay organizaciones en Venezuela que digamos, promueven alguna sensibilización, pero este proyecto se metió de lleno a resolver un problema de productividad y de relación de las personas con el ambiente y eso yo creo que fue muy bien recibido. Al punto de que nuestra estrategia incluía la co-creación de organizaciones locales, una fundación de agricultores que quedase como gestionando todo lo que estábamos promoviendo. Y esta asociación ha sido clave para alcanzar nuevos productores, para el mantenimiento de la iniciativa en las comunidades. Esa asociación se llama Asociación de Productores Agroforestales y a través de esa asociación de productores agroforestales también se logró la primera certificación orgánica colectiva para café. En el caso de esta certificación, aplica para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y para el Departamento de Agricultura de Europa. Es decir, ese café se puede comercializar como orgánico en Europa y Estados Unidos. Eh, Quien se certifica es esa organización y bajo ella todos los productores que cumplen la normativa, ¿no? Hay un proceso de revisión todos los años de esta certificación y lo interesante es que Venezuela tiene su primer café orgánico certificado, no solamente orgánico, sino también amigable con las aves, que es otra certificación adicional promovida por el Smithsonian, que es un socio de la iniciativa Cardenalito, pero que igual, o sea, para nosotros no hubo ningún tipo de, digamos, de preferencia en el sentido de cumplir con la certificación. Por el contrario,
la idea de certificarnos amigables con las aves era respaldar esta iniciativa que apoyaba el Smithsonian. Es decir, conservar el cafetal de forma que las aves migratorias pueden habitarlo cuando están en la temporada de migración, implica un manejo diferenciado de los cafetales y eso se logró con este grupo de productores. Entonces, de una u otra forma, eso se ve recompensado en el precio que ellos perciben por el café y se genera esa relación ganar-ganar que aprueba, digamos, la parte de o que mejora la vida y la economía de los productores, pero además, a su vez, tiene como efecto principal y secundario la conservación del hábitat de estas especies migratorias. Bueno, un dato interesante también es que el proyecto, aunque tiene un carácter muy social, tiene unas bases técnicas bien sólidas. Nosotros anualmente hacemos censos de aves sistemáticos con el cual hemos podido identificar 341 especies de aves que se encuentran en el área de trabajo y de esas especies, 31 especies son migratorias, o sea, son de importancia para, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, que esas especies son propias de allá porque se reproducen allá, pero pasan acá alrededor de 7, 8 meses durante la temporada de invierno y otoño de estos lugares. Entonces, queda en evidencia que la conservación en el trópico no solamente ayuda a la preservación de las especies locales, sino que son claves para estas especies migratorias. Las prácticas agroforestales son el corazón de este proyecto. El café se siembra bajo árboles nativos, así crecen protegidos, el suelo se mantiene fértil y las aves tienen refugio. Para que todo esto funcione, Provita acompaña a los agricultores en cada paso, con visitas técnicas, formación en producción orgánica, además fomenta la cooperación entre productores, para que estas prácticas se mantengan en el tiempo, asegurando resultados para las familias y el territorio. El programa tiene como varios frentes de acción. Uno es la organización de los productores como asociaciones y son herramientas desde el punto de vista, nosotros lo llamamos acompañamiento socioambiental. Es decir, les enseñamos cómo de forma asociativa ellos pueden resolver problemas que quizás hacerlo de manera individual suelen ser cuesta arriba. Y por supuesto que cuando trabajas de forma asociada, tienes que, digamos, acoplarte para que todos vayan a un mismo ritmo. Quizás el que va muy acelerado tiene que bajar un poco el ritmo, pero se dieron cuenta de que lograban cosas o que logran cosas mucho más interesantes como mantener acuerdos comerciales, como acceder a financiamientos, como lograr mejores respuestas por ser un grupo en vez de ser un individuo. Entonces, eso fue parte del programa del acompañamiento socioambiental que el proyecto por más de 8 años ha implementado. En complemento o en paralelo a eso, hay un programa de acompañamiento agronómico, que es un programa de formación y de visitas técnicas. En principio era a partir del diagnóstico que realizamos cuando empezó el proyecto, identificamos, bueno, cuáles son las debilidades para producir más, cuáles son los retos que ellos tienen para ubicar sus productos en el mercado. Entonces trabajamos primeramente en estandarizar ciertos procesos para la producción del café, el manejo que se le da a ese café para incrementar los rendimientos y para estandarizar todo lo que significaba la producción para luego acceder a la certificación orgánica. Ese programa cuenta con más de 14 talleres que va desde la selección de semillas, el procesamiento del café, la obtención del café de especialidad, elaboración de abonos, manejo de plagas, enfermedades, eh, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad del producto, registros, procesamiento, etcétera. Ese acompañamiento o esa capacitación va de la mano con el seguimiento técnico que se hace parcela por parcela, en la que se corrigen y se va verificando la implementación de los productores una vez que se les capacita. Eso se combinó con la co-creación de esta organización local de productores de la cual hablábamos anteriormente y esa asociación
hace ahora el seguimiento. De una forma, ha sido nuestra estrategia un poco también de salida, porque eventualmente los proyectos ya no cuentan con recursos para seguir estando en un lugar, entonces quedan estas organizaciones donde hay técnicos, donde hay personas claves como las parcelas modelo, que es un productor que se compromete a enseñar a otros productores a replicar las prácticas implementadas, a ser voceros para lograr nuevos acuerdos comerciales. Entonces, de una u otra forma, esa dinámica es lo que ha permitido que el proyecto pasase de tan solo 15 productores a más de 250 productores impactados. Estamos hablando de que al inicio del proyecto nuestra meta era trabajar con 100 hectáreas en una brecha entre dos parques nacionales en la cordillera de la costa, y Provita logró que más de 1.000 hectáreas se hayan impactado con el proyecto. Gracias a este proyecto se han sembrado más de 60.000 árboles nativos y más de 250.000 plantas de café, creando corredores que conectan el bosque y que le devuelven el refugio a las aves. Ese mismo esfuerzo permite que el café, al estar certificado, pueda comercializarse en mercados internacionales, mejorando los ingresos de las familias. Además, el proyecto se ha convertido en una fuente de inspiración para otras organizaciones de conservación en Venezuela y en la región, demostrando que es posible combinar productividad y biodiversidad. Han sido 4 fases de proyectos, digamos, en los que hemos obtenido o hemos ganado financiamiento. Han sido más de 10 financistas asociados a esta iniciativa de conservación, y creo que parte del interés por seguir financiando esto ha sido los importantes números que hemos logrado. Hemos sembrado más de 60.000 árboles de especies nativas para generar esos bosques de conectividad donde anteriormente había solo cultivos de plena exposición solar. Hemos plantado más de 250.000 plantas de café, 60.000 árboles de aguacate y otros cultivos asociados a estos sistemas agroforestales. En fin, hemos también apoyado la obtención consecutiva de 4 procesos de certificación. Esto ha permitido que los productores logren comercializar su edición especial de café, que llaman edición especial Cardenalito, justamente en honor a la especie clave por la que hemos estado trabajando. Este proyecto también ha sido un ejemplo y, y una fuente de referencia para otras iniciativas de conservación, como lo es el programa de oso andino en los Andes, que quiere implementar sistemas agroforestales asociados a café como una estrategia de conservación para el oso andino. Entonces, de una u otra forma, el proyecto no solamente ha generado logros a nivel local, sino que también ha sido una referencia para otras iniciativas de conservación, cosa que nos enorgullece, y que creemos que eso es una forma interesante de tejer una red de conservación no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Y la idea es que esto se pueda replicar en otras áreas, no solamente en las zonas montañosas, en los llanos, en todas las regiones, porque es factible cuando tú identificas las necesidades de los productores, cuando identificas el problema ambiental y dices, bueno, resolviendo este problema para los productores o para la gente, puedo contribuir a la resolución de este problema ambiental. Creo que estás logrando, digamos, encajar dos problemas que comparten probablemente un mismo origen. Por ejemplo, la deforestación es un problema ciertamente para el ambiente, pero viene a resolver un problema de la gente. ¿Cuál es el problema? Bueno, madera para leña, para empalizadas, para construcción. Entonces, si tú generas una alternativa que sustituya ese estímulo a la deforestación, la gente lo va a recibir como algo positivo. Una de las cosas interesantes del proyecto es que nosotros medimos la intención de cambio. O sea, ¿qué tan dispuesto estás tú a cambiar y cuáles son esas motivaciones? Y es interesante ver
cómo las personas a partir del programa entienden que, por ejemplo, los pesticidas no solamente eliminan una maleza o una plaga, sino que pueden generar daños a la salud, que pueden generar daños al ambiente y que hay cambios interesantísimos en las percepciones de la gente con relación a algunas aseveraciones, como por ejemplo, las personas dicen, con ser cuidadoso con el ambiente es suficiente y entonces eso te lo dicen al principio, con tener cuidado de que no me caiga el químico encima es suficiente. Al final hay una respuesta mucho más contundente, diciéndote que está convencido que producir de forma orgánica es mucho más sostenible, saludable para él, para el ambiente, que usar los químicos que pueden generar daño. Entonces, hay una educación, un proceso de educación implícito en este acompañamiento que además es práctico porque la gente lo percibe y de esa forma lo transmite a las nuevas generaciones. El proyecto no solo transformó los cultivos, sino que también cambió la forma en que las familias se relacionan con la tierra. Los agricultores recuperaron su tradición cafetalera y aprendieron a sembrar de manera sostenible, devolviéndole refugio y alimento a las aves de la zona. Además, las escuelas participan en programas educativos de aves, acercando a los niños a la conservación de su territorio. El impacto lo medimos de esa forma. Cuando una persona te dice, estoy leyendo, por ejemplo, algunos elementos de las encuestas, dice, cada productor debe velar por sí mismo sin depender de otro. Eso era una percepción al inicio del proyecto. Y al final te dicen, resolver los problemas juntos es más eficiente. O sea, ahí hay un cambio importante sobre cómo percibes no solamente la relación tuya con tu comunidad y el entorno, sino cómo abordas un problema. O sea, somos más eficientes cuando lo hacemos juntos. Culturalmente hemos impactado o se ha impactado de la siguiente forma. Se celebra el Día del Caficultor, se celebra el Día de las Aves Migratorias. Las escuelas participan en un programa que se llama Unidos por las Aves, que conecta escuelas en Estados Unidos con escuelas en Venezuela para que los niños interactúen sobre cómo ven ellos esas aves que de pronto están aquí en una temporada y de pronto están allá. Eso ha generado muchísima empatía de parte de los educadores con el proyecto y la receptividad hacia nosotros como organización no gubernamental, como ONG, Provita, cada vez que llega a las comunidades, es una cosa impresionante cómo la gente colabora, cómo la gente nos recibe. Yo creo que eso es parte de esos beneficios adicionales que ha logrado el proyecto, que son difíciles de plasmar en un documento cuando te toca desarrollar los indicadores de logros y de alcances del proyecto. Hemos conectado comunidades que no se conocían. Hemos logrado que interactúen, que intercambien, que se apoyen los unos a los otros y eso es digamos, de los logros más relevantes del proyecto. El mensaje de Provita es sencillo. Apoyar estas iniciativas y consumir productos certificados hacen la diferencia. Cada taza de café no es solo un sabor, es apoyar a las familias, es proteger el bosque y a las aves. Por eso valorizar lo que hay detrás de estas prácticas es apostar por un futuro donde la conservación y la producción pueden ir de la mano. Pienso que es importante que la audiencia de este tipo de entrevistas, de programas, conecte con el propósito de la iniciativa. Es decir, al final, que el productor logre incrementar o mejorar la calidad de su producto a través de sus prácticas, que esto genera un impacto ambiental positivo, pero que hay un elemento clave para que esto ocurra, y es que ese café orgánico, amigable con las aves, llegue a la mesa de alguien con un producto diferencial. Y tú digas, o sea, yo me estoy tomando una taza de café que es del productor José Andrade, que cultiva bajo sombra con su familia, o sea, darle ese valor comercial que es, digamos, una pieza clave para la sostenibilidad de estos proyectos. Entonces, nosotros desde las ciudades, los que habitan en la ciudad, eh, pueden contribuir significativamente con estos programas, no solamente
donando, sino consumiendo productos de calidad, conociendo el origen de eso que estoy llevando a mi mesa. Yo creo que es una forma bonita de respetar ese trabajo, de reconocer ese esfuerzo que imprimió ese productor y esas organizaciones que están tras todo esto. Lo que logra este programa es clave para la conservación de especies. Por eso esto no termina aquí. Provita planea seguir creciendo dentro de la cordillera de la costa, llegando a más productores. Su objetivo es que más familias adopten la agricultura sostenible, que más aves tengan un hogar seguro y que cada taza de café siga siendo un acto de conservación. Porque producir y vivir en armonía con la naturaleza es posible y el impacto de este proyecto lo demuestra. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.